múltiples inquietudes hemos recibido los compañeros concejales de parte de la comunidad. Incertidumbre, preguntas y hasta propuestas para mejorar la movilidad de la ciudad. Quiero decirles que esta corporación no es ajena. Nos corresponde a nosotros honrar ese principio de la democracia, el equilibrio entre la representación y la participación. Y celebro que hoy estemos debatiendo y generando esas respuestas a la comunidad, solucionando esas inquietudes. También quiero exaltar la posición de la administración por parte del señor alcalde y del señor secretario frente a esa posibilidad de modificaciones y de los acuerdos que se pueden generar acá con los diferentes sectores empresariales. Para entrar en debate de manera técnica frente a las preguntas que le hicieron, discúlpeme que me interrumpa, quiero hacer una pequeña aclaración. Acuerdos no, puntos de concertación, para que no se preste la palabra para malos entendidos. Aquí lo que estamos buscando son puntos de concertación entre la comunidad, los gremios que representan la comunidad y los concejales, porque en días pasados en un periódico se determinó acuerdos, entonces la gente piensa que es que se está haciendo algo aquí por debajo de la mesa. No, aquí es de cara a la ciudad y de cara a los medios de comunicación. Entonces discúlpeme que me corrija el término, pero es para evitar suspicacias en torno a su nombre y al de la corporación. Totalmente de acuerdo, señor presidente. Señor secretario, tengo muchísimas inquietudes. La primera puntual frente a la pregunta número 1. Esa pregunta la generé yo, y dice que se debe presentar los soportes de los estudios previos técnicos de movilidad, impacto ambiental, impacto en las rentas, metodologías, soportes de socialización y publicación y soporte del decreto, además de presentar un plan de movilidad. Quiero señalar que en el paquete que hoy usted nos allega, que muy juiciosamente revisé, yo sé que mis compañeros también, no encuentro los soportes de la metodología. ¿Y por qué lo digo? Porque de verdad no están las metodologías que de manera general el Ministerio de Transporte y las entidades encargadas de tránsito han desempeñado en anteriores estudios técnicos para temas de movilidad en ciudades como Medellín, Bucaramanga, Bogotá. Tampoco me preocupa muchísimo, y lo reitera la doctora Gladys, la representante de FENALCO, están las actas de concertación con los gremios, mucho menos con la comunidad. Tampoco existen soportes de las encuestas o los casa a casa o como se quieran llamar, cualquiera de los métodos científicos para poder cumplir de una u otra manera con una socialización, pero también con una participación. En la parte de actas de gremios, yo lo que veo acá con mucho respeto son solicitudes formales de estas asociaciones. Las actas en la administración pública tienen unos formatos, unas metodologías aprobadas precisamente para eso. No las veo, por lo cual me mantengo en la posición de que no existen y usted al día de hoy no los allegó. Me preocupa muchísimo porque precisamente lo que se ha venido evidenciando es una falta de planeación. Y yo creo que de una u otra manera las conclusiones que salgan del día de hoy tienen que apuntar a subsanar esos errores como un aprendizaje y también como respuesta a la ciudad, no solo en la medida de pico y placa, sino atender a un plan de movilidad integral en la ciudad. También me salta mucho la preocupación sobre el tema de la zona de restricción, una zona bastante amplia, una zona que abarca muchos sectores de comercio, sectores universitarios, estudiantiles, hospitales, clínicas, universidades, etcétera. Tenemos una dificultad también frente a la temporalidad que manifiesta mucho la comunidad. No nos estamos presentando frente a una medida de pico y placa, sino ante una medida de restricción de la libertad de circulación por 12 horas. Yo hice la pregunta acá en el cuestionario y su respuesta es muy ambigua. El estudio técnico no nos soporta de qué manera acertadamente se concluyó que se debía hacer una restricción de 12 horas en estos sectores. Entonces, si un
habitante de Ciudad Jardín o Quintavoz dejó parqueado frente de su casa el carro porque no tiene parqueo, entonces, o está de pronto haciendo alguna diligencia porque es urgente, porque se enfermó, va a tener que cancelar los salarios mínimos. Yo creo que es muy importante que se revise esto y que a manera de conclusión se llegue a un acuerdo, una modificación, perdón, a una concertación, valga la aclaración, muy importante, frente a la temporalidad de la medida, que si es pico y placa, se apliquen los horarios pico y placa y no se afecte la restricción de una manera tan exorbitante como lo son 12 horas y además con un perímetro tan grande que a mi parecer y al de los más de 200 mensajes de las personas que están inquietas por esto, dentro de este sector de Ciudad Jardín, Prados, Quintavoz, La Riviera, Caobos, etcétera, no se presenta trancón durante las 12 horas seguidas. Por favor, tener eso muy en cuenta. Y también una solidaridad con las personas que utilizan este medio de transporte, sobre todo los padres de familia que tienen 4 o 5 hijos, su esposa, y tienen que, antes de ir al trabajo, llevarlos a los centros educativos o de trabajo, y me han dicho que tienen ahora que cancelar 4, 5, 6 busetas, 2, 3 taxis, y precisamente la atención del servicio público en Cúcuta no es la mejor. Quiero decirle también a los señores taxistas que han manifestado su acuerdo con la medida, que también nos ajustemos a la reglamentación del cobro de las tarifas con el taxímetro, porque resulta de que sí, claro, se van a ver muy beneficiados, pero resulta que la comunidad también necesita que sean un poco de pronto razonables en el cobro, que eso está medio por un taxímetro. Muchas veces, a mí mismo me pasó, hace 8 días cogí servicio público de taxi y me cobró 8.000 pesos por eso, y no usó el taxímetro. Entonces es una reflexión que yo creo que a muchos cucuteños nos pasa, y yo creo que si los señores del gremio del servicio público de taxi se ve beneficiado, que también nos ayuda a los cucuteños que nos veamos beneficiados y que se ajusten al taxímetro. En ese caso yo creo que sería pertinente que mucho más adelante, cuando usted como secretario de Tránsito presente un plan integral de movilidad, también presente un seguimiento frente a la implementación del taxímetro. Frente al tema de la preocupación de la afectación por la legítima expectativa que tenemos los cucuteños o los habitantes del área metropolitana de usar matrículas de Cúcuta, se debe apoyar al municipio, se debe apoyar con las rentas, y yo creo que si la Secretaría de Tránsito inicia un proceso de calidad para agilizar esos trámites e incentivar la matrícula de Cúcuta, nos vamos a ver beneficiados todos. Y yo creo que esta medida de extensión de pico y placa debería solo aplicar a las placas matriculadas en Cúcuta, y yo creo que debería ser tenido muy en cuenta. Señor secretario, me asalta también la inquietud, porque es que resulta de que en este plan, en este estudio técnico, no encontramos de qué manera se contemplaron otras medidas o estrategias para mejorar la movilidad. Mejoramiento de la red de semáforos inteligentes, hora verde, organización de los paraderos y rutas de buseta, proyecto de transporte unificado, masivo, a un futuro, la regulación de corredores estratégicos de transporte público o metropolitano, la prevención de parqueo en zonas céntricas, universidades, colegios, clínicas, centros comerciales, el ejercicio firme de la autoridad. Es válido de una u otra manera también el cuestionamiento de debilidades ciudadanas frente a una futura implementación de la contratación de 100, 200 mujeres para que ayuden a organizar el tráfico de la ciudad. A mí me parece que no existe problema, pero sí se debe socializar, se debe articular con la Policía de Tránsito, porque ellos son los que tienen el uso legítimo de la autoridad en la ciudad, y yo creo que eso se debe estudiar también. Organización y restricción de las ventas ambulantes, campañas pedagógicas y cultura ciudadana. Usted lo nombró muchísimo acá, pero en el estudio
precisamente en los documentos que se presentan no está. Ampliación y mantenimiento de ciclorrutas. ¿Por qué no crear un banco de bicicletas públicas? ¿Por qué no fortalecer las ciclorrutas existentes? Un banco de bicicletas públicas donde usted a un precio muy económico las pueda tomar en un punto y dejar en otro, como existe en otras ciudades. Cúcuta lidera esa cultura ciudadana y yo creo que debemos incentivarla y debemos fortalecer esos corredores viales de ciclorrutas. Circulación de transporte de carga, eso debe ser regulado. Muchas veces nos encontramos de transporte de carga en las vías principales generando trancones. Señalización para proporcionar mayor seguridad al peatón. Planes de contingencia para la ejecución de obras públicas, socialización de la misma. Hacer efectivas las infracciones y la transparencia, mucho más aún cuando este organismo de tránsito es bastante cuestionado en la ciudad por su transparencia. Y las obras de infraestructura vial que tendrá que priorizar en el plan de desarrollo para este cuatrenio. Es claro y es necesario que la Secretaría coordine y presente ese plan estratégico de movilidad, que este debate no sirva solo para quedarnos en un tema de pico y placa, sino que se presente una estrategia integral para el cuatrenio o una política pública que tenga una perspectiva o una visión de desarrollo de ciudad en la movilidad y también en el desarrollo urbanístico, porque esto también es un problema del desarrollo urbanístico, y que se planee una ciudad a 20 años, que no estemos cada 4 años en esta situación, sino que verdaderamente demos ejemplo de planeación administrativa para tener la ciudad que queremos todos y la ciudad que le queremos heredar a nuestros hijos. Yo quiero hacer una sugerencia respetuosa en aras de llegar a un punto de acuerdo frente a todo esto, o de concertación, perdón, y es que es evidente que la planeación ha fallado, es evidente que no se ha concertado con los diferentes sectores, es evidente que este debate apenas es el comienzo de poder tener una recepción por parte de la comunidad. La administración, si bien tiene la facultad unilateralmente de expedir un acto administrativo, también, como lo dijo hoy, está presta a precisamente encontrar esos puntos. Pero yo sí creería que es importante y es necesario que se suspenda los efectos de esa medida, hasta tanto no se llegue a precisar los resultados de un estudio técnico serio, que incluso las universidades nortesantanderianas nos pueden ayudar a generar, y esos procesos y metodologías de concertación con la comunidad y los gremios de Cúcuta. Entonces, respetuosamente, le solicito a la Alcaldía Municipal, al señor Secretario de Tránsito, sean tenidos en cuenta estos puntos de vista y que se suspendan los efectos de este decreto, porque la verdad yo no encuentro una planeación adecuada y no se sustenta en estos documentos. Me parece mal que el señor secretario se vaya a retirar cuando, digamos, no se ha terminado el debate y no hemos puntualizado frente a unos posibles puntos para compartir frente a esta situación. Yo personalmente quiero decirles a mis compañeros, al señor secretario y a la comunidad que, si bien aquí se ha hablado de que algunos están o estamos de acuerdo o no con el pico y placa, lo que capta la generalidad es que se debe modificar. Es una propuesta muy puntual, señor secretario, con unos ítems, la visión de un plan de movilidad a 20 años, pero a mí sí me da muchísima pena, aquí nosotros no podemos salir de este debate sin unas conclusiones puntuales en unos tiempos. Y debo decirle que yo definitivamente no apoyaría ese pico y placa, me opondría rotundamente y lo manifiesto públicamente, porque el sentido de este debate fue poder llegar a una conclusión y darle la respuesta a la comunidad. Y debo decirles, para mí, en mi opinión y en la opinión de muchas personas que me han asesorado en esta materia, no hay estudios. Entonces yo sí les pido el favor de que, si bien estábamos hablando al principio de poder generar este debate para llegar a unas conclusiones en aras de mejorar
nos responda en qué términos se va a modificar ese decreto, cuáles de las observaciones se van a tomar y en qué término, en qué tiempo. Me parece muy importante.